Listo. Bien, Padre, grande es tu misericordia, nos ponemos en tu mano, pedimos tu dirección, la dirección de tu Espíritu en este día que nos guíe, Señor, a tu pueblo, en la ancha faz de la tierra y a la mansión. Por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrimos los micrófonos en esta tarde para el que tenga alguna pregunta sobre cualquier tema bíblico. Buenas tardes, pastor. Yo sí tengo una pregunta el día de hoy y es que he estado con esa pregunta desde hace tiempo y es el por qué la Iglesia Adventista no bautiza en el nombre de Jesucristo, pero sí bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que los bautizos fueron en el nombre de Jesucristo. Tengo esa duda. Sí, solamente está llevándose de lo que dice Mateo 24, 18 al 20. ¿Ve? Y en otros lugares que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, pero esos son títulos. Son títulos. La Biblia nos revela el nombre de Dios. Entonces, tiene su nombre. Es cierto, lo único que estamos siguiendo es la letra, literal, porque es lo único que nos queda. Podemos decir son títulos o no, lo único que el documento, eso es lo que dice. Y lo que hacemos es llevarnos del documento. Hacer la cosa como se dijo que la hicieran. Pero entonces los bautizos de los apóstoles que ellos hicieron, entonces ellos no bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esos bautizos nos dan el ejemplo que el bautizo debe ser en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿esos bautizos no son válidos o cómo podríamos interpretarlos? Bueno, como yo te digo, la Biblia recuerda que esto tiene la opción para que nosotros pensemos, analicemos, reflexionemos, pero también el plan de Dios es que simplemente se siga la palabra como está escrita. Y entonces la Iglesia Adventista del Séptimo Día es así. Una cosa que yo, por ejemplo, le digo a la persona cuando yo voy a hablar de Biblia, con toda gente que yo voy a debatir Biblia y a estudiar, yo le adelanto primero y le digo, recuerda, solamente quiero adelantarte que el método que yo uso con las escrituras es lo que está escrito. Solamente eso. Una coma allí hace la diferencia y esa coma hay que tenerla en cuenta. Y un punto hace la diferencia, hay que tenerlo en cuenta. La letra, esa es la única que cuenta para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces por eso es que no nos es fácil a nosotros adventistas tratar de Biblia con las otras iglesias, porque las otras iglesias creen en que se puede analizar. Y los adventistas del Séptimo Día no creemos en el análisis. Por ejemplo, una cosa que yo le digo a la gente es, yo no creo en la interpretación de la Biblia. Le adelanto si vamos a estudiar, no trabajo con ella. Yo creo en escudriñarla solo. Gracias, pastor. Teresita Marrugo ha compartido con nosotros en el chat la cita Mateo 28, 19, que dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A eso se refiere usted cuando usted dice la letra, ¿correcto, pastor? Se refiere a como lo dice en la Biblia. Sí. Y los bautismos de los discípulos que bautizaron cuando Jesús estaba en la tierra y están registrados que bautizaron en el nombre de Jesucristo, fue en realidad antes de esta instrucción que Jesús dio. Esta instrucción la está dando Jesús antes de ascender al cielo. Y les deja esta instrucción a los discípulos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cita es Mateo 28, versículo 19.
Sí, hay una razón. Lo que pasa es de que en toda disciplina humana, en todo quehacer humano, en todo, ocurre que pasa como el témpano de hielo, como el iceberg. El iceberg tiene una particularidad y es que se ve una porción de hielo arriba. Pero esa porción de hielo está respaldada por 6 partes debajo. ¿Ve? Por 6 partes debajo. Por eso los témpanos de hielo son tan peligrosos, porque se engañan, se ve un pedazo de hielo y 6 partes ocultas. Así es toda disciplina humana y toda la disciplina con la cual trabaja la mente. Hay personas que hacen cosas o hablan cosas y ellos no tienen documentación. Pero hay personas, y es mi caso, que yo cada palabra que digo no me aseguro de hablarla sino hasta que tengo por lo menos 6 partes ocultas para que la respalden. La iglesia adventista del séptimo día también es así. Pero si uno se sienta con la persona, habría que pasar tiempo. Es lo que pasó con Cristo, por ejemplo, cuando Cristo iba allí con los discípulos y vieron a un hombre que era ciego. Y los discípulos, ellos creían que quien manejaba el asunto de la suerte de los seres humanos era Dios. Y que tenía que ver eso de problemas humanos con cosas que los antepasados habían hecho. Y le preguntaron ellos, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús, ¿qué les dijo? Le hizo una respuesta para salir de las circunstancias, porque había que estudiar ahí unos 15 años o 20, de hecho hace 2000 años que ya Cristo ha venido, desbarató todo el Antiguo Testamento y no ha tenido éxito. Entonces 2000 años no es suficiente para poder abrir una plataforma y explicar cuadros ocultos, cuadros que están allí, pero que la gente no lo ha visto. Por lo tanto, Cristo no podía pararse allí a explicarle a ellos que esa creencia era falsa. Porque si en 2000 años, cuando Cristo ahora ya se espalhó, ya tenemos documento y todo, y no ha tenido éxito de todas esas matanzas y venganzas o castigos divinos. Entonces allí un poquito, ¿qué hizo él? Le dijo a ellos, no, eso fue para que se cumpla la voluntad de Dios. Lo que hizo fue agravar la situación, porque entonces le añadió ahora, la gente cree, de que justamente Dios no solamente estaba castigando a la gente por su pecado y por lo de los padres, pero le añadió ahora el ingrediente, el agravante, de que ahora se creyó que Dios incluso manipulaba situaciones, mandando males para poder un día venir a operar, a obrar. O sea, lo agravó. ¿Por qué? Porque todo está claro allí que Dios no hace así, pero la humanidad no se le puede sentar porque cuesta mucho para poder sacar todos los documentos. La iglesia adventista del séptimo día estudió y sabe y lo tiene todos los documentos, que esos bautismos no fueron en el nombre de Jesús, pero cuánto había que sentarse con ellos. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque los documentos los tenemos. Lo hacían porque allí había una urgencia, había una teología urgente que era de la persona de Cristo. Y el narrador está diciendo, porque lo que está es promoviendo una persona a Jesús y no le interesa la teología de la Trinidad. Déjame ver si puedo explicarme mejor. Escuche bien, esto es. Gracias. Los judíos, el asunto de entender de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos no pudieron bregar con esa situación. ¿Por qué no? Porque la teología del Antiguo Testamento nunca enseñó que Dios tiene hijos. Eso no es pensable en la teología universal. Antes de que Cristo venga. Y de hecho todavía no lo es. Solo los adventistas del séptimo día y unos pocos de cristianos es que han podido manejar la idea de que Cristo es el Hijo de Dios y Padre y Espíritu Santo. Pero después la mayoría de la gente y el mundo cristiano por allí simplemente no puede manejar esa idea, pero los judíos menos. Por eso fue que no aceptaron a Cristo cuando él dijo, soy hijo de Dios, porque eso es una locura. Dios no tiene hijo. En la teología hasta donde se conocía. Entonces, para poder ahora entonces, los predicadores de ese tiempo, vender una pieza que necesitaban vender, tenían que vender la pieza del Galileo que tuvo entre ellos y lo mataron. ¿Quién era él? ¿Qué poder tiene? Ir a trabajar en nombre de él. Todo ese cuadro está oculto allí, que había que estudiar muchos años para poder manejar y que la gente pueda entender esta pieza. Cosa que la iglesia adventista del séptimo día domina a la perfección y sabe eso.
O sea, lo que quiero decir es que era en ese tiempo era urgente que la pieza Cristo se pudiera vender. ¿Por qué? Porque ella fue la pieza que Dios usó para salvar al mundo y esa era la que había que ofrecer. Y si se podía traer entonces ahora toda esta teología del Padre, del Hijo y de todo eso, allí no había condiciones, ni hay condición casi con las personas, porque estudiar a profundidad no es de todo, de hecho. Sí, pastor. Yo tengo muchos amigos que son apostólicos, que es el bautizo en el nombre de Jesucristo. Entonces, al platicar con ellos, si ellos me preguntan la pregunta que yo le hice a usted, yo hasta ahorita no puedo contestarles porque no entiendo todavía, no comprendo por qué la Biblia no debería de contradecirse. Por ejemplo, la cita que mencionaron, sí, de Mateo, la conozco, pero también en Hechos 2:38 está que recibirán el Espíritu Santo y el perdón de pecados una vez que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Entonces, yo hasta ahorita en este momento no podría yo darle una explicación o compartirle el por qué a alguien, por qué la Iglesia Adventista no bautiza en el nombre de Jesucristo. Esa es el motivo de mi pregunta porque yo todavía no lo comprendo. Entonces, por eso tan importante que yo lo comprenda y por eso tan importante que yo le pregunte a usted. No es que quiera ir contra la Iglesia Adventista, no, pero yo necesito entenderlo yo primero para después compartirlo con ellos. Y eso es todo, gracias. Sí, yo te digo porque yo estudio la teología universal. Desde que tú abres la boca y haces una pregunta, inmediatamente ya yo estoy entrenado para saber toda la creencia que hay, porque eso es lo que yo hago, porque eso es lo que hace la teología, eso es lo que yo soy. Tú ves los médicos, cuántos ellos saben. Tú ves lo político, cuántos saben. Porque el que se dedica a estudiar se pone para saber sobre lo que estudia. Entonces yo lo que estudio es teología. Entonces la teología, ahora mismo que tú y yo estamos hablando aquí ahora mismo, hay 53,000 posesiones diferentes con respecto a la Biblia, no a Dios. No, a la Biblia. O sea, estoy hablando de que los bíblicos, la gente creyente cristiana de la Biblia, o sea, el cristiano, el bíblico, la gente que usa Biblia, sobre la Biblia solo, hay 53,000 posiciones ahora, 53,000. Eso dice mucho. O sea, cuando tú dices la Biblia no debe contradecirse, esto te voy a decir que hay en ello. Y es lo que yo le digo a la persona cuando voy a hablar de Biblia. Es decir, que hay 53,000 posiciones diferentes es mucho. Lo primero que yo le digo es, estaba hablando, te voy a mencionar, que no me gusta mencionar, pero voy a mencionar, por ejemplo, estaba hablando tratando, intercambiando, debatiendo con una persona bautista. Es una iglesia poderosísima en los Estados Unidos. Es el grupo grande, más grande y sólido y fuerte y rico de los Estados Unidos. Las grandes universidades protestantes y de todo ellos tienen teniendo poder. Ellos creen, por ejemplo, digamos, ellos creen en la predestinación. Ellos creen que Dios no permite que pase ni una hoja que se caiga si no es Él, porque Él no deja que se muevan cosas sin Él. Porque ellos no permiten, creen que la soberanía de Dios sufre si hay un grillito que lo pisa un caballo sin permiso de Dios, si hay por allí un niño que tira una piedra y rompe una hoja. Ellos dicen, no, pero Dios no debe dejar que pasen cosas. Así que hay que decir que es Él el que lo planificó. Y ellos creen así. Entonces, cuando leo los versículos allí, otros versículos que le leo, por ejemplo, leí un versículo que dice allí en Evangelio de San Juan, capítulo 1, que dice allí, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Porque ellos creen que toda la persona que se va a perder, millones que no se van a salvar, ellos dicen eso no va a pasar porque los hombres lo decidieron. Eso va a pasar, fue Dios quien lo decidió. Él en la creación le puso un letrero a un grupo y dijo, estos se salvan, y él puso el letrero de los que no se salvan. Y lo crió para que la tierra no fuera aburrida, igual que pasó con los animales, pero que estos fueron creados y ellos no tienen salvación porque esto no, o sea, Dios
los marcó, o sea, le puso un letrero que ellos no son. Entonces yo le pregunté a ellos, yo le pregunté a ella, bueno, pero ¿por qué la Biblia aquí dice que estos que no lo reciben le llama los suyos? Dice, los suyos no les reciben. Porque ella decía, no, la gente que trató mal a Cristo, eso fue Dios quien lo determinó. Ellos iban a hacer malo así, porque no son ellos los culpables, quien lo determina es Dios. Yo le pregunté, pero ¿por qué el versículo allí dice, los suyos no les recibieron? Los suyos, ¿por qué le llama suyo y no los reciben? Si es Dios quien lo determina, que ellos no los reciban, porque Dios lo creó que ellos no eran buenos y lo iban a rechazar. ¿Por qué le llama los suyos? Ella me preguntó eso mismo, cuando cayó en una confusión me dijo. Entonces la Biblia se contradice. ¿Sabe qué yo le dije? Le dije lo que pasa con la Biblia. Yo le dije, la Biblia es una sopa grandota. Una sopa a donde se echó muchos ingredientes. Muchos ingredientes. De hecho, las 53,000 personas que están ahora debatiendo con respecto a la Biblia, que no se ponen de acuerdo, todos tienen razón. Ya eso dice bastante. Y todo está allí en la Biblia. Cada vez que uno abre la Biblia y señala, es verdad, allí está. Entonces ellos justifican decir, bueno, si nos confundimos, Dios es el culpable porque hizo este cuadro. Pero es verdad. O sea, eso que tú dices es así. El versículo que dice allí en la Biblia que Dios predestinó y que Él a quien quiere endurece, a quien quiere Él ablanda. Allí está. Ahora, ¿qué yo le dije? Digo, es una sopa grandota que se le hizo muchos ingredientes. Pero fue una sopa que tú y yo no la hicimos. Es una sopa que no la hemos hecho nosotros, le decía yo a la persona. ¿Ve? Es una sopa que nosotros encontramos que la hizo otro y de hecho la hizo Dios. Por lo tanto, lo que esa sopa dice con toda esa pieza aparentemente contradictoria es que esa sopa es completa con todas esas piezas. Porque como ya vemos que Dios no comete errores, si yo dijera, no, Dios perdió la chaveta, como dicen, Dios anda por allí, patas arriba. Pero nadie que estudie algo de Dios cree eso. Entonces, ¿qué hay que decir? Que es sabiduría. ¿Y qué hay que decir? Allí están las piezas. Todos tienen razón. Los pentecostales tienen razón, los testigos de Jehová tienen cantidad de cosas cuando hablen. Es verdad. Pero la sopa quien la hizo fue Dios. Y ya como sabemos que no comete errores, ¿qué hay que decir? Es una sopa sabia e inteligente, que hay que aceptarla como está. Eso yo le dije a ella. Confundida porque ella quería pues defender su posición y que la Biblia, por favor, no se porte mal de dejarla mal parada. Pero que nosotros no la hicimos, quien la hizo fue Dios. Lo que hay que hacer es aceptarla así. Y entonces estudiarla entera, porque todas esas piezas tienen razón de ser así, porque Dios simplemente la puso. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que en una pintura grande, que es lo que es la Biblia, un dibujo grande, nosotros consigamos un lector divino para leer la verdad que ella quedó allí. Y yo me dediqué a estudiarla y yo encontré la lectura que la Biblia contiene. La tengo. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y cómo yo lo explico? Yo estudio como estoy estudiando esta tarde con gente día y noche. Ahora mismo cuando yo corté una conversación de Tennessee ahora para venir con ustedes. Tratando Biblia, vivo así todo el tiempo. ¿Ve? ¿Qué yo le digo a la gente? Simplemente lo que le digo es, escuche bien, Dios lo que hizo es perfecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar tiempo, como dice, escudriñar las escrituras, escudriñarla, por algo mandaron. Indica que ella tiene sentido, pero que necesita tiempo y oración para nosotros poder entender allí. ¿Qué yo le digo a la gente cuando me preguntan, pero yo no entiendo? Yo le digo, yo voy a tratar de explicarte, pero con la condición de que no sea para que tú le cuentes a otro. Mi esfuerzo solamente es para que entiendas tú. Cuando tú te tomes tu tiempo y tú entiendes, entonces a pininos, intentando ver si consigue a quien explicárselo. Pero primero asegúrate de entenderlo tú. Con el espíritu. Porque Dios no cometió errores. Pero yo sé que Dios está bregando con un error grande. Muy grande. Es el error de la mente humana. Que ahí ya yo encontré, porque me he tomado mi tiempo de ver que hay muchos problemas. Es lo único que te puedo decir.
Gracias, pastor. Gracias, pastor. ¿Podría, por favor, explicarnos un poquito más porque no entendí? Cuando usted dijo que se puso que en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo era quien había que vender y no estaba la teología del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Podría ampliar un poquito ahí, por favor? Sí, cuando Cristo hace esa declaración de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo está trayendo una crisis teológica, un caos, de hecho. Cada vez que Cristo dijo, yo soy hijo de Dios, Él preparaba la pieza para que los mataran, porque no es pensable, no hay condiciones en la mente hebrea. Cuando los hebreos han sido maltratados, han sido destruidos por la idolatría. Y la idolatría le costó tan caro. Todo el problema de los judíos fue la idolatría. Pero fueron curados, fueron tantos los golpes y maltratos de la vida, que ellos quedaron curados, que ya simplemente iban a conseguir al Dios único. Y el mandamiento número uno de los hebreos es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es la marca del judaísmo, es la Shema. El judío que no entra allí no, es sacado. Tiene que quedar allí dentro. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando aparece alguien diciendo, yo soy un hijo de Dios, el hijo de Dios, la gente dice, espérate. No se puede ni siquiera perdonar porque es loco, porque no se debe decir eso, ni un loco. Si es loco, mátenlo, para que no se diga eso, porque es una cosa tan terrible que diga que Dios, hay alguien, otro como él, que eso no se puede permitir. Y entonces, recuerde que cada vez que en la Biblia Cristo decía, yo soy hijo de Dios, el problema es que se hacía. Y cuando él dijo, allí la sentencia del número 1 fue por eso. Estudie usted bien allí, en el juicio que le hicieron, cuando Caifás se rasgó la vestidura, ¿por qué fue? Fue por eso. Porque la mente hebrea, que tiene un Dios único, o sea, la idea de que aparezcan otra gente por allí reclamando algo a su lado, eso no se puede permitir. Pero Cristo es eso. Cristo es otra persona, una con Dios. ¿Cuál es el problema? Porque los judíos, el problema número 1 de los judíos con Cristo es ese. Los judíos no tienen problema con Cristo que sea un profeta. Todos le llaman que es un gran profeta. Gran profeta. Pero hijo de Dios, que Dios tenga hijo, eso, espérate. Es una locura que no. No, eso es una locura que no nos, o sea, o sea, una abominación. Porque Dios con hijo, Dios con alguien diciendo que tiene espacio junto con él. No, por favor. Y él mismo le dijeron que era una blasfemia. Sí, o sea, porque para ellos es demasiado. Pero es así. Y entonces, ¿qué hace Cristo? Que Cristo entonces explica bien eso. Cristo explica bien eso y entonces eso para los predicadores en ese contexto allí le quitaba tiempo el ponerse a sentar a explicar esa teología que todavía el judío hoy no acepta. Y estaba en un ambiente hebreo, en un ambiente judío. Después, cuando vino la iglesia, que vinieron lo que se llaman los padres de la iglesia, no los apóstoles, los padres de la iglesia, fueron estos grandes teólogos del siglo III, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Ahí se levantaron unos grandes, eminentes pensadores, Agustín y otros. A ellos se les llama los padres de la iglesia. Por cierto, son los padres de la iglesia católica.
Ellos no son tenidos como padre de la iglesia para los protestantes. ¿Ve? Entonces se hacían concilios. En los concilios ellos fueron discutiendo teología y entonces fueron discutiendo la relación de Jesús con el Padre. Y eso tomó siglos. Y en esas discusiones allí apareció Arrio, que se llevó media Europa. ¿Qué decía él? La razón por la cual Jesús no puede tener nada de la deidad, menos de que él sea eterno igual que el Padre, eso ya es locura. Ya eso es locura. Pero que salió de él más o menos, pero tampoco puede. ¿Por qué no? Porque ellos eran estoicos y el estoico no permite que algo venido del mundo espiritual pueda hacer contacto con la carne. Eso había que estudiar mucho. Y Arrio dijo, eso no es pensable, no se puede, porque él era estoico. Por lo tanto, Cristo, que dice, es un profeta de Dios, pero no que tenga divinidad, sería una locura. Porque él vino en carne humana. Entonces hubo ahí como 7, 8 posiciones en toda esa discusión. Y una de ellas es, escuche bien esto, una de ellas es una sola persona que tiene 3 periodos. Tenemos un periodo de Dios comportándose como Padre. Tenemos otro periodo de Dios, el único que hay uno, comportándose como Hijo, y es el que viene y muere en la cruz del Calvario. Y tenemos otro periodo de la misma persona operando como Espíritu Santo. O sea, no son 3 personas, son 3 participaciones. Esa es una posición teológica poderosa que hay en el mundo y que tuvo poder grande. La otra de los testigos de Jehová y los arrianos, que tuvieron media Europa, Arrio, es de que no, divinidad no. Es un ser creado, porque la divinidad no viene a la carne. Todo eso habría que estudiar, yo lo he estudiado, es mucho, que uno se puede en un minuto tratar tantas cosas que no se han puesto de acuerdo, que tiene el mundo dividido. Pero eso es lo que hay detrás de eso. Entonces, esa pelea, esa discusión allí, eso estaba en candente. Y era el momento de que había que a Jesús introducirlo, porque esa era la pieza crítica del momento. Y entonces por eso es que se usó eso. Conozco todos los documentos, todo. Pero eso es lo que pasó. Una vez más vemos las tradiciones y la cultura humana, ¿verdad?, impidiéndonos entender la palabra. También yo veo aquí que Jesús mismo fue el que dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los discípulos, queriéndose ahorrar ese problema teológico, no que no era importante, pero querían, como usted dijo, la prioridad era que creyeran en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces los bautizaban en el nombre de Cristo Jesús. Perdón, María, ibas a decir algo. No, que era un cúmulo de filosofías con argumentos terribles que realmente ellos, el Espíritu lo guió a hacer eso en ese momento para exaltar a Cristo. Sí. Pastor, ¿qué nos recomendaría usted a nosotros para estudiar todas estas filosofías o no en una forma, en una forma para que nos ayude, ¿verdad?, a explicar todas estos lugares donde tropezamos, ¿verdad?, al estudiar la Biblia, el estoicismo, todas estas cosas que usted ha estudiado. Yo sé que usted no me va a poder decir una sola fuente, pero podría más o menos dirigirnos a alguien que quisiera hacer un estudio más profundo de todo esto. ¿Cómo podríamos acercarnos a este estudio? Mire, Dios reparte los dones. Dios reparte los dones. La persona que nació para estudiar, que es mi caso, y toda gente que Dios le repartió el don de estudiar, que estudie. Porque para algo Dios, yo no le voy a decir que eso no tiene importancia. ¿Por qué no? Porque Dios repartió los dones. A mí me dio el don. Yo soy un investigador.
Cuando yo hago una palabra, usted puede creer que tengo un buen folder para respaldarlo, porque Dios me dio ese don y yo lo aprovecho. Para usted poder saber acerca del estoicismo, que el estoicismo propone, afirma, enseña, que simplemente existe un Dios sublime, pero que no se relaciona con la materia, porque ellos consideran que la materia es una dimensión depravada, inferior, y que Dios no se da el lujo, no es condiciones, que es lo mismo, digamos, no sé cómo explicarlo, que un rey, una persona sofisticada decida irse a vivir, digamos, en una laguna, en un bache donde crían cerdos. Así ellos lo ven. Porque ellos ven que la materia se deteriora, ven que el cuerpo humano se deteriora y ve que se muere y se lo comen los gusanos. Y ve el árbol que se lo comen la polilla. Y ve una casa nueva que después se pudre. O sea, ahí ven el deterioro, ven la naturaleza y dicen, el Dios sublime, él no opera allí. Hubo dioses que crearon eso, otros. Y son esos dioses, así como es esa cosa. O sea, según es el Dios, así es su creación. Por eso ellos creen entonces en los semidioses y en los dioses caídos, por los resultados. Porque ellos no conocen, entiéndase bien, no supieron de la caída y no conocen del conflicto cósmico. No lo supieron, simplemente no lo sabían e interpretaron, leyeron la cosa como la vieron. Y no saben de la libertad. Me tocó saber más que ellos. Eso, quien comenzó eso fue Sócrates, 500 antes de Cristo. Le siguió Platón y luego Aristóteles. Ellos tres. ¿Usted quiere estudiar eso? Fácil. Se va a la universidad y usted estudia filosofía. Usted va a la universidad y usted se matricula en filosofía. Vengo a estudiar filosofía. Allí le ponen en las manos toda la información sobre el pensamiento griego. Todo. Si usted estudia eso se estudia todos los días. Millones de personas estudian filosofía. La gente que más filosofía estudia, que tiene que graduarse de filosofía, son los curas, los sacerdotes. Mi sobrino estudió para sacerdote. Tengo un primo jesuita. Ellos tienen que coger lo que se llama el filosofado. Así se llama, 4 años de filosofado para aprender, porque ellos son estoicos. Tienen que estudiar toda la filosofía, todo el pensamiento filosófico, porque eso es lo que gobernó, dominó. De hecho, usted ve que en la bestia de Apocalipsis capítulo 13, que sale del mar, usted ve que ella tiene los pies de oso, tiene la boca de león, pero tiene el cuerpo de leopardo. ¿Qué indica? El leopardo es Grecia. Indica que esa bestia, que es el anticristo del fin, escuche bien, eso es, la boca es de león, es fiero, ya ve que el peligro. Los pies son de oso, que significa firmeza. Es un pie plano, firme. Y el cuerpo de leopardo indica que toda la estructura es griega. Porque Dios no se le pierden piezas. Entonces, usted quiere, fácil, eso hoy, ese vaya, yo vengo a estudiar filosofía. De una vez comienzan y le traen a Heráclito, le traen a Platón, Aristóteles, todos se lo tiran allí. Y conoce entonces de eso, la filosofía. Entonces, para estudiar más lo que hacen los jesuitas, que ellos estudian todo para saber. Entonces ellos van ahora a estudiar teología y tienen que graduarse de las dos cosas. Allí esos miles de personas lo están haciendo día y noche, todo el tiempo. El que quiere estudiar, allí está todo. Yo lo he estudiado y estudié, tomé mucha filosofía y teología, he tomado en 5 universidades. Yo quería agregar algo, Pastor, y a la pregunta de Lili, que hoy en día, es decir, por ejemplo, yo he entendido ya desde hace un buen número de años que empecé a analizar, bueno, ¿por qué el estado de las cosas en Latinoamérica es así? ¿Por qué los países desarrollados son desarrollados? Y desde hace años me interesé por ese tema. Y empecé a estudiarlo y me di cuenta que el problema venía de allá, de la antigua Grecia, o sea que nos tenemos que remontar hasta allá.
Y como muchos saben, los que me conocen, yo soy maestra, yo enseño en una universidad. Así que preparando mis clases, he tenido que investigar mucho. Este semestre yo estoy enseñando una clase de literatura latinoamericana y estamos estudiando a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz era mística. Y todos estos religiosos tenían prácticas ascéticas y con origen estoicos, lo mismo que está hablando el pastor. Eso es el Y lo que, estoicismo eso es cristiano. estoicismo, exacto, estoicismo cristiano. Entonces, a lo que quería ir es que para yo hacer toda esta investigación, pues yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, de estudiar, meterme a estudiar la filosofía. ¿Qué hago? Pues en las redes hay mucha información que está todo allí. Usted puede buscar, si se interesa, por el estoicismo, la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. No es tan sencillo inicialmente cuando uno empieza a buscar porque tiene que tener todas las piezas. Pero lo que voy es que hoy en día está todo muy accesible. Y déjeme decirle que desde que empecé a estudiar ese tema, se me ha abierto un mundo. Y he podido explicarle a mis estudiantes todo ese mundo, o sea, de dónde viene la pobreza latinoamericana. Viene de ahí, del rechazo por la materia, que trabajar, no, nosotros nos dedicamos es al mundo del conocimiento, ¿sí? Por eso los latinoamericanos tenemos esa tendencia a que nos gustan las letras, nos gusta el parloteo, nos gusta hablar, nos gusta, y hay gente que se dedica años y años al estudio, pero póngale una pala en las manos y vaya afuera a mover la tierra y a sembrar una cebolla. No, por favor. Eso es el estudiante. Mira, no olvide lo que me iba a decir. No lo olvide, que está muy importante. Pero antes que se me olvide, solamente oye este cuadro. Pero no olvide lo que va a decir. No pierda el hilo. Mira, los jesuitas, ellos tienen escuelas en todos los países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, escuelas que se llaman vocacionales. Para ellos enseñar artes manuales, pero escuelas muy buenas en Santo Domingo, los salesianos, y en todos los países de Latinoamérica, escuelas para enseñarle a hacer handyman. Le enseñan construcción, le enseñan cosas con la mano, electricidad, panadería, le enseñan con la mano, pero especializado. Un primo mío, él entró allí y se hizo un genio. Simplemente allí lo vieron tan brillante y trabajando con la mano que le regalaron una beca para venir a Estados Unidos. Aquí fue tan brillante que en ese tiempo fue a trabajar en la Boeing, cuando no entraba allí nadie extranjero, ¿ve? Y todo eso. Ok. A esa persona la entrevistaron en Santo Domingo, al maestro, al director de la escuela. Y le dijeron, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? Y ellos dijeron, nosotros, nuestra escuela, lo que hace es enseñar. Nosotros enseñamos plomería profesional, soldadura profesional. Y oye la pregunta, lo que le preguntaron, ¿dónde están esa gente? Dice, bueno, miles acá. Esta es una escuela llena por décadas, desde los años 40 o 50. Y le preguntó la entrevistadora, pero no lo vemos a esa gente. ¿Por qué no están? Y él era un español. ¿Sabe qué él dijo? Porque el latinoamericano no cree en usar las manos. Yo no sé si eso te dice algo. Cuando no te estoy diciendo que le enseñaron teología o que le enseñaron filosofía, sino que la escuela es de trabajar, de trabajo con las manos. ¿Qué hace el individuo que sale de allí, que se gradúa? Que no trabaja. Porque quedó tan arraigado la idea de que el que estudia no usa la mano, que se gradúan para nada. Exacto. Gracias por ese ejemplo, pastor. Lo explica muy bien. Hay otra cosita también, Adelante. Y es un artículo que hay ahora en la noticia, en la agencia de noticias, la única que yo leo,
y allí hay una noticia, un artículo del Papa de antes de ayer, del jueves, viernes. Lo que el Papa dice allí, hoy, nadie le presta atención. Pero él sabe a quién lo dirigió. Yo te lo voy a hacer llegar para que tú lo veas, porque si yo no te digo esto, lo lee y lo bota, porque no dice nada. Pero a la gente a la cual él se la manda, el Papa, él sí sabe lo que eso significa. ¿Sabe qué él dice allí en su artículo? Que los placeres de comer y del sexo provienen de Dios. Eso es enviándole un bombardeo a su gente que él conoce, a los estoicos, que son todo el imperio católico. Está ahora él haciendo un tipo de reversión de todos esos siglos de errores y de mentiras y esa pobreza que hemos descubierto. Él está ahora tratando de revertirla, porque ellos son los autores de no tocar la materia y de no casarse y de no querer ningún tipo de placer porque es en el cuerpo físico. Y por eso es que tiene más influencia en la mente. ¿Ve? Entonces, ¿ahora qué le está haciendo? Arrepintiéndose de eso y enviando un mensaje, porque lo están atacando demasiado al Vaticano por el celibato sacerdotal y él está ahora con apuros y están tratando ahora de enmendar algo, porque eso destruyó el matrimonio, la idea de que todo placer es malo y que si es en el cuerpo, y por eso ellos, entonces el estoico huyó y el celibato sacerdotal huyó del matrimonio. Y ellos ven el desastre que eso ha causado. Ciertamente, pastor, eso está esta semana, lo han estado en todas, incluso las noticias así regulares, esto ha estado en boga toda esta semana. Pero la ese gente no sabe. Pronunciamiento del Papa. Ajá, pero la gente no sabe. No, la gente no sabe lo otro de lo de atrás, todo lo que usted sabe de ese asunto, pero solamente para reconfirmar lo que usted acaba de decir de que el Papa esta semana hizo esa... Sí. Hay una manito alzada de Teresita Marruga. Adelante, Tere. Gracias. Bueno, yo quedé un poco preocupada por la inquietud que presenta nuestra amiga acerca de el nombre de quién se debe bautizar, ¿no? Y quisiera hacer pues un pequeño aporte respecto a ese tema, porque Jesús fue muy contundente antes de irse y les dio la orden. Ustedes tienen que hacer el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, eso se sigue hoy día en la mayoría de las creencias religiosas cristianas. Se bautizan en el nombre de ellos tres. Sin embargo, como vemos en Hechos 2:38, 10:48, 19:5, aparece que ellos bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pero si se analiza, bautizar en el nombre de, en realidad significa por la autoridad de, o por el poder de, o en nombre de. Es una expresión que se quiere dejar para decir en nombre de quién se está haciendo. Sabemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, es una unidad. Si se bautiza en el nombre de Jesús, en realidad se está bautizando en el nombre de estos tres seres, ¿verdad? Algo que también llama la atención es que cuando se hablaba del bautismo de Juan, que la gente le decía, ¿y en nombre de quién? Cuando se encontraron a los discípulos que estaban allí, les preguntaron, ¿y en nombre de quién fueron ustedes bautizados? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Sin embargo, ese bautismo de Juan no era el bautismo de él, era el bautismo en el nombre de quien estaba dando la orden. Entonces, aunque aparezca escrito así, realmente la autoridad que dijo Jesús es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo les contesto con otra cosa que de pronto les pueda sonar chistoso. Pero cuando uno estudia acerca de la evolución, ¿verdad? Dicen que uno viene del mono, ¿cierto? Entonces, recuerdo una vez estar en una reunión, pues yo estudié medicina y estábamos en una reunión con varios médicos en urgencias, una clínica,
en Bogotá, en Colombia, y el dirigente nos decía, no, yo les digo que el evolucionismo dice que venimos del mono. Entonces yo me lo quedé mirando y le dije, doctor, usted vendrá del mono, pero yo vengo de Dios. Y ese hombre se quedó en silencio y todo el mundo se quedó en silencio, nadie siguió hablando sobre el tema. Y pasa lo mismo, o sea, yo tengo que tener la seguridad de que fui bautizada en el nombre de los tres, porque si solamente fui bautizado en el nombre de Jesús y rechazo los otros dos, entonces estoy incompleto y vengo a ser como que vine del mono, ¿sí? Entonces eso como para de pronto rellenar un poco la información que de verdad para mí fue bien interesante, porque es una polémica que si usted lo mira en el internet, es una polémica real. La gente pregunta en nombre de quién debemos ser bautizados, porque la Biblia lo muestra así. Pero no podemos ser tan literales porque entonces vamos a ir a tumbar el mandato de Jesús. Esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Teresita. Son las 4:22, así que tenemos todavía un tiempito si hay alguna otra pregunta. Si no, yo voy a hacer una. Es otro tema diferente, pero quizá converge en algún lugar en cómo uno entiende la Biblia y todas estas cosas que son tradiciones. Recuerdo que usted habló, por decir, de la predestinación y de que no se mueve una hoja, ¿verdad? Sin que Jesús o sin que el Dios tenga injerencia en ese movimiento. En la historia de Sansón, la palabra nos dice que Sansón le pide a sus padres que le busquen, que él se quiere casar con una mujer filistea, y los padres pues protestan y le dicen que pues, si no hay mujer en Israel, ¿verdad? Para que tengan que ir a tomar mujer de los filisteos. Y entonces Sansón insiste que esa mujer le ha agradado, etcétera. Y el versículo 6 del capítulo 14 dice, no, perdón. Ay, ¿dónde está? Perdón, pastor. No es el capítulo 14. O tal vez sí sea, pero se me perdió el versículo. Pero decía que esto venía de Jehová, porque Jehová, los padres de Sansón dicen, no sabían que esto venía de Jehová, porque Jehová estaba buscando. Deme un segundito y se lo leo, porque no quiero decir algo que no es. Fue cuando Sansón usó las zorras. No, es 14:4, pastor. Dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y está hablando de tomarle la mujer filistea. Entonces quería saber cómo entendemos este pasaje. Tenemos que leer lo que se llama la pintura grande. Recuerde bien esto. Dios lo que hace es lo mismo que hacemos nosotros. Dios lo que hace es hacer un dibujo grandote desde la creación, y todo lo que pasa va siendo como pintura que se va poniendo en una pintura grande. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, todo lo que hacemos, esa es la manera que tenemos de decir quiénes somos nosotros en todos. Cuando nosotros no decimos nada, estamos diciendo. Cuando hablamos, estamos diciendo. O sea, nosotros solamente somos difusión. Solamente nosotros estamos difundiendo. Si nosotros comemos, la gente mira cómo comemos. Si no comemos, la gente mira cómo no comemos. Todo comportamiento hace un dibujo en conjunto de nosotros para que la gente tenga un concepto como nosotros somos. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo. Dios lo que espera es que nosotros tengamos un lector correcto para que nosotros en la pintura universal consigamos a donde está tengamos una solución, una conclusión última. Es el método que Dios tiene.
Cuando nosotros, por ejemplo, miramos allí de que Sansón, lo primero, número 1, la numerología bíblica, el número de Dios son 40. Estudie usted cada vez que reinaba una persona que Dios ponía, debía reinar 40 años. Y Sansón muere a los 20. Eso ya le da un dato. Hay muchas piezas que están sueltas y hay código para entenderlo. Entonces ya cuando usted ve que David reina 40 años, Salomón reina 40 años, y usted ve allí que todo Moisés lleva el pueblo 40 años, y Sansón muere a los 20, dice, y él ¿cómo se llama? Dirigió a Israel, lo juzgó 20 años. Ya ahí tiene el primer dato. Indica que Sansón fue un fracaso. Por eso solamente, porque él dice fueron 20. Ya ese le da el primer dato. El segundo dato es que cuando Sansón puede actuar contra los filisteos, pierde la vida. Eso le da otro dato. En el plan de Dios no está que usted esté haciendo un trabajo para Dios. En el trabajo usted muera, que se mate usted mismo. En el Antiguo Testamento no estaba tampoco que usted dando un servicio a Dios, ni siquiera lo maten. Ya en el Nuevo Testamento, esa es la medida, que lo maten a usted. Ahí eso es la medida. Ahí murieron toda la gente de la primera generación y los cristianos deben matarlo. Ese es el héroe. En el Antiguo Testamento el héroe no muere. ¿Ve? Pero a Sansón no lo mataron otros. Pero él mismo en la operación muere. Eso le da otro dato, que Dios cree que hay lectura allí, cree que van a leer algo. ¿Ve? Todo el mundo que ve la pintura de Sansón sabe que Sansón fue un fracaso, que fue un proyecto divino que se fue a pique. Número 1, por los 20 años. Y número 2, porque en la operación, para él poder hacer daño a los filisteos, se va de paro. Número 3, porque cae en mano de ellos y le sacan los ojos. Si en el Nuevo Testamento eso hubiera sido un éxito, en el Antiguo es un fracaso. O sea, Dios cree que ha escrito allí en la pintura suficiente para que vean que todo eso fue un fracaso, que no es Dios el que está manejando las cosas allí. Sí, pastor. Entonces, la escritura, ¿cuál es la razón de que ese versículo está escrito de esa forma? Bien, haga un estudio también de lo que se llaman los jueces después de Josué. Después que vino Josué murió. Después vino otro, vino Otoniel, vino Gedeón y vinieron otros. Y vino un tiempo allí a donde repite varias veces allí que dice, en este tiempo no había rey en Israel y los judíos, dice, y los israelitas, dice, hacían cada uno lo que quería. En ese periodo usted va a encontrar una cantidad de guerras. Y va a encontrar que esa guerra ellos consultaban a Jehová. Y cuando ellos repartieron la mujer en pedazos y la regaron por todo el mundo, por toda la nación en pedazos, la mujer del levita, él la partió por pedazos y la mandó para que vieran el crimen, que ellos comenzaron a pelearse. ¿Cómo era la guerra de ellos? Consultaban a Jehová. Y Jehová le decía así, atáquenlo. Y ellos ¿qué hacían? Atacaban al otro grupo de hebreos y mataban miles. Y atacaban al otro y mataban miles. Y todo era consultado a Jehová. Eso no era consultado a Jehová. Porque Dios no opera en esa